Buenos días, tardes, noches. Nos encontramos una vez más en un podcast de Hablemos de. Y antes que nada, quiero dar una gran felicitación a todos. Porque, siendo sinceros, no creí que esto llegaría muy lejos, ¿eh? Estamos en nuestro segundo podcast. Jamás creí que llegaríamos tan lejos. Aplausos de jazz. Todos muevan sus manos. No, hombre. Esto es impactante. De jazz. Antes que nada, para todos nuestros radioescuchas, todos nuestros followers, cabe destacar, quiero pedirles una disculpa por nuestro anterior podcast. Hubo problemas. Se editó de mil maneras, pero... Un solo follower. Un saludo para el primer follow que nos sigue. Simplemente no se pudo editar, así que... Gracias. Que es Gracias, de Estados Unidos. Así que, por favor, disculpen los Por eso, errores, pero ya todo está... como Ricardo. Ya todo está mejor realizado, así que creo que podemos proseguir. Bueno, vamos directamente al grano, ¿no? Que son Uno de las nuestros leyendas. compañeros, Manuel Gamer Alvarado, no va a estar, así que pues ni modo. Pero no se preocupen, el tema de hoy por el cual estamos aquí reunidos es mitos y leyendas. Y bueno, es que nuestra cultura mexicana es tan rico en leyendas en todas partes del país. Mexicana, cool and we are chingones. Así que, bueno, yo traigo una leyenda maya. Se llama Los Aluxe. No sé si quieran escucharla, compañeros. Claro que sí. Vamos a oírla. La leyenda se encuentra comentada en primera persona y dice así: nos encontramos en el campo yerno donde iba a hacerse una siembra. Era un terreno que abarcaba unos montículos de ruinas tal vez ignoradas. Caía la noche y con ella el canto de la soledad. Nos guarecimos, esa palabra nunca la había escuchado, en una cueva de piedra, y para bajar utilizamos una soga y un palo grueso que estaba hincado en el piso de la cueva. Santo Dios. La comida que llevábamos nos la repartimos. ¿Qué hacía allá?, puede pensar el lector. Trataba de cerciorarme de lo que veían miles de ojos hechizados por la fantasía. Trataba de ver esos seres fantásticos que según la leyenda habitaban en lo cuyo, montículos de ruinas y cementeras. ¿Qué es lo que eran? Eran los aluxes. Emociónense. Pues no me quedó muy claro. ¿Ya acabó? No. ¿Ya? Me acompañaba con un razón. ancianito agricultor de apellido Mai. La noche avanzaba. De pronto Mai tomó la palabra y me dijo: puede que logre esta milpa que voy a sembrar. ¿Por qué no ha de lograrla?, pregunté. Porque estos terrenos son de los aluxes. Siempre se les ve por aquí. ¿Estás seguro que esta noche vendrán?, le pregunté. Seguro, él me respondió. Hay que darle dramatismo. ¿Cuántos deseos tengo de ver a esos seres maravillosos que tanta influencia ejercen sobre ustedes? Y dígame, señor Mai, ¿usted les ha visto? Explíqueme cómo son. ¿Qué hacen? El ancianito, asumiendo un aire de importancia, me dijo: por las noches, cuando todos duermen, ellos dejan sus escondites y recorren los campos. Son seres de estatura baja, niños pequeños, pequeñitos, que suben, bajan, tiran piedras, hacen maldades, se roban el fuego y molestan con sus pisadas y juegos. Cuando el humano despierta y trata de salir, ellos se alejan, y unas veces por pares, otras en tropel. Pero cuando el fuego es vivo y chispea, ellos le forman rueda y bailan a su alrededor. Un pequeño ruido les hace huir y esconderse, para salir luego y alborotar más. No son seres malos, si se les trata bien. ¿Qué beneficio hacen?, pregunté. Alejan los malos vientos y persiguen las plagas. Si se les trata mal y tratan mal la milpa, no da nada, pues por las noches roban las semillas que se esparcen de día o bailan sobre las matitas que comienzan a salir. Nosotros los queremos bien y les regalamos con comida y cigarrillos, pero hagamos silencio para ver si usted logra verlos. El anciano salió, haciéndose a la soga, y yo tras él. Entonces vi que avivaba el fuego y colocaba una jicarita de miel, pozole, cigarritos, etc. Y volvió a la cueva. Yo me acurruqué en el fondo cómodamente. La noche era espléndida, noche plenilular.
Transcurridas unas horas, cuando empezaba a llegarme el sueño, oí un ruido que me sobresaltó. Era el rumor de unos pasitos sobre la tierra de la cueva. Luego, ruido de pedradas, carreras, saltos, que el silencio de la noche hacía más claros. Esta leyenda, así finaliza, es una leyenda maya. Disculpen a mi compañero si algún término no lo pronunció correctamente, pero es que no somos muy sabiondos en los idiomas. Investigamos lo mejor que podíamos. Sí, investigamos mejor. Los datos son unos incultos y no saben latín. Y ya. Nadie sabe latín, no se preocupen. Pero no era latín. Bueno, sea como sea, la historia es, ¿no? Era maya. Era maya. es maya, de hecho es una leyenda maya. No, Maya es un programa de diseño 3D. Disculpa. Cuánta Ishi, mamonería. Bueno, no sé quién quiera comentar otra leyenda que alguien haya traído. Yo tengo un mito y una leyenda. ¿Cuál quieres oír? La que tú nos quieras compartir primero. Bueno, mi mito es un famosillo allá por Guanajuato. Se llama el niño fantasma del cementerio o niño fantasma, los niños fantasmas de Guanajuato. Es un mito que deambula por las calles y callejones más oscuros que esta enigmática ciudad. Yo personalmente no he ido más que una vez a Guanajuato, pero pues la verdad no estuve turisteando por allá. La historia tiene sede en uno de los panteones, en donde se dice sepultaron a un niño, el cual murió en un trágico accidente de carretera y cuya alma todavía no descansa, ya que muchos testigos aseguran que han visto el fantasma de ese pequeño niño saliendo de su tumba para recorrer los alrededores del cementerio, y pasada la medianoche el fantasma desaparece entre las lápidas. Un día como cualquier otro, una familia salió en su automóvil para dirigirse a otra ciudad, ya que un familiar no se encontraba bien de salud. En el coche iban los papás y su hijo. Todo se desenvolvía sin percances. Una mañana soleada con gratos paisajes y densos bosques que se veían con toda plenitud a la orilla de la carretera. En una gran curva el coche derrapó y en el asfalto, sin tener posibilidad de maniobrar, se estrelló contra una señal de tránsito. Después contra un enorme roble, el cual provocó que se partiera a la mitad, quedando sin vida los cuerpos de los 3 acompañantes. En este trágico suceso tuvo un desenlace fatal, sin que nadie haya descubierto el gran enigma del porqué. Sepultaron a la familia, padres e hijo, en diferentes cementerios, ya que no había espacio suficiente ni terrenos libres para más personas. En uno de los lugares enterraron a los papás y lastimosamente en otro al pequeño niño. Sin embargo, poco tiempo después, el velador del cementerio en donde yacía el cuerpo del niño presenció un momento paranormal. De su tumba salió el fantasma de ese ser y comenzó a recorrer los alrededores de las tumbas. Después de eso no se supo más del velador. Al parecer el niño se lo llevó consigo a su tumba. Algunas personas que viven alrededor del panteón afirman que el fantasma del niño sale en la noche a buscar a sus papás para reunirse con ellos y descansar en paz, pero lamentablemente no los encuentra y pasada la medianoche desaparece. Esa es el mito que deambula allá en Guanajuato. Muy impactante, un mito interesante. Heraclio, ¿algo que nos quieras compartir? Sí, claro, tengo 2. Los 2 son mitos. Pues... va. Están medios larguitos, así que disculpen. Sí. No hay problema, adelante. Ok. Este se llama Watakame y la mujer perro. Es un mito huichol y al parecer es un mito sobre la creación de la tierra como la conocemos. Empieza así. En el inicio de los tiempos, toda era oscuridad en el mundo. Un buen día, desde su morada subterránea, la diosa Tateyulinaka, la madre tierra, la diosa del suelo fértil y del barro para la alfarería, trató de levantarse del suelo y se movió 5 veces. Cuando ejecutó el primer movimiento, se vio en el horizonte una lumbrecita muy pequeña. Con el segundo movimiento, se vio un sol oscuro. Con el tercero, se sintió una sacudida y se aclaró un poco más el mundo. Con el cuarto, hubo más luz todavía, y los animales nocturnos que vivían en las cavernas y bajo las piedras se asombraron muchísimo. Con el último movimiento de la madre tierra, es decir, el quinto, apareció Tatewari, dios del fuego, a quien también se le conoce como Tai, el sol. Se materializó en el centro de la región Huillarika, en Teacata, cuyo color es blanco. Con una luminosidad extraordinaria,
Entonces todo fue luminosidad y éxtasis de los animales de la noche. Después de miles de años de que la luz había sido ya creada, porque el sol ya existía en lo alto del cielo y la luna se veía por la noche, existía en el mundo una persona animal que conservó la forma humana, Watakame. Este hombre joven era un campesino que se dedicaba todos los días a trabajar su milpa. Cada día tiraba los árboles para poder sembrar. Pero, cosa extraña, a la mañana siguiente los árboles estaban en el mismo lugar. Intrigado, decidió aclarar el misterio. Al quinto día de que esto sucediera, se escondió entre los arbustos, y de pronto vio aparecer del suelo una viejita, que portaba una vara en la mano. Con su vara señaló hacia los 5 puntos cardinales. Entonces, los árboles que había tirado el joven el día anterior se levantaban. Así supo Watakame que la diosa Tatsuki Naoe, nuestra bisabuela Crecimiento, la que dio orden al cosmos, era la responsable. Él le preguntó ¿por qué lo hacía? A lo que ella le respondió que era porque él trabajaba en balde, ya que llegaría una inundación en menos de 5 días, anticipada por viento amargo y picoso como el chile, que le haría toser. Le aconsejó que se hiciese con una caja de salate con tapa, no sé qué es el salate la verdad, y que se llevase con él 5 granos de maíz de cada color, 5 semillas de frijoles de diferentes colores. Además debía llevarse 5 tallos de calabaza que nutrieran al fuego, y claro, una perrita negra. Estamos hablando del animal del perro, pero ya saben. Al quinto día, el joven campesino tenía todo listo dentro de la caja, y tal cual como le había dicho a la diosa, acto seguido se metió en la caja. La diosa la tapó y la calafateó. No sé qué significa esa palabra. Calafateó las grietas de madera, para después sentarse en la caja con una guacamaya al hombro. En el tiempo indicado dio comienzo el diluvio, y la caja flotó en el agua hacia el sur durante 1 año. Otro año flotó hacia el norte, otro hacia el oeste, y finalmente el 4.º año flotó hacia el este. El 5.º año la caja navegó hacia arriba, y entonces el mundo se inundó. En el 6.º año el agua empezó a descender, para detenerse en una montaña que se encontraba cerca de Toapuli, en Santa Catarina, en donde se conservó para siempre. Cuando Watakame quitó la tapa de la caja para ver qué sucedía afuera, se dio cuenta de que todavía el agua no se quitaba por completo, y que unas guacamayas y unos pericos con sus picos trataban de separar las aguas, para formar 5 mares. Fue entonces cuando todo empezó a secar, y gracias a Tateyulinaka, la madre tierra, brotaron árboles y plantas. En ese momento la diosa Tatsuki Nakawe se transformó en viento. El joven se puso a trabajar y limpió los campos para poder sembrar la tierra, mientras su perrita se quedaba paciente en la casa. Cuando el joven regresaba de su trabajo, siempre encontraba tortillas preparadas para que las comiera. Como no sabía quién hacía los panes de maíz, decidió no ir a la milpa y quedarse a vigilar para esclarecer el misterio. Para su sorpresa, Watakame vio el 5.º día que su perrita se despojaba de la piel y se convertía en una bellísima mujer, que iba al ojo de agua con su guaje a cargar agua, molía el maíz con el metate, torteaba las tortillas y las cocía en el comal de barro. Watakame, entre asombrado y asustado, tomó la piel de la perra y la arrojó al fuego del hogar. La mujer se puso a aullar, porque mientras la piel se quemaba, ella le ardía tremendamente todo su hermoso cuerpo. El joven le cubrió el cuerpo con maíz molido, al que roció con agua de nixtamal. Inmediatamente a la mujer se le calmó el ardor. Ya no necesitó la piel de perra. Había aparecido la primera mujer en la tierra. Watakame se casó con la bella mujer, y tuvieron muchos hijos e hijas. Todo el mundo se pobló con estas personas que vivieron en las cuevas, y que son antepasados de los huicholes. Después de estos primeros hombres surgieron las personas comunes y corrientes creados en Wirikuta por Tamatskawuyumari, el dios venado azul, el patrón que guía y enseña a los Maracame, los sacerdotes brujos de los indios huicholes, en sus peregrinaciones para buscar el sagrado peyote, el Hikuli. Listo. Interesante.
Se torteaban Se las torteaban las tortillas. tortillas. Eso es lo único que aprendimos de esta leyenda, por el amor de Dios. Jalacables. ¿Algo que nos quieras comentar? Ah, Cabe destacar, el joven Mane se enfermó muy gravemente de su estómago. no lo entonces- dejaron salir. Eso es Entonces no pudo venir. Pero no se preocupen porque tenemos a nuestro fiel Jalacables, Jalacables. exacto. Rezaré por él. Que sin mí no haces nada, ¿verdad? Con ustedes, Andresiño Arreola. Bueno, para empezar, mi historia no es tan cultural. O sea, ocurre en diferentes zonas de México. Y le ocurre principalmente a los taxistas. Se llama La Mujer de los Templos. Trata acerca de una mujer que a altas horas de la madrugada, pues, detiene a los taxistas. Curiosamente, solamente es un testimonio que se ha tenido en las ciudades de México. Y ocurre mayormente en el Distrito Federal, aquí en Michoacán y en Chiapas. La historia de qué va. A altas horas de la madrugada, a un taxista lo detiene una mujer sin ningún aspecto peculiar. Es una mujer normal, o sea, común. Tiene, de hecho, no su vestimenta, han dicho, no destaca con nuestra época actual. Entonces esta mujer sube al taxi y le pide al taxista llevarlo a visitar un templo tras otro templo tras otro templo. ¿Qué sucede? Pues el taxista, varios de los taxistas, pues hay algunos que se niegan. Entonces la mujer baja del taxi y curiosamente luego cuando ellos están volteando o ya van de regreso a su casa, al pasar por un templo la vuelven a visualizar en la parte de atrás. Los taxistas que le hacían pues ahora sí que dando la facilidad de llevarlas a todos los templos, o de templo tras otro, al final de su recorrido, la mujer le pide llegar a una casa que no sé por qué, no me explico la razón. Todos los taxistas dicen que parece una casa habitada, que de hecho proyecta una luz desde el interior, ¿no? Entonces la mujer baja del taxi y le dice que sus familiares van a ser los que les van a pagar a él su viaje por los diferentes templos de la ciudad a los que la ha llevado. La mujer baja del taxi, el taxista pues obviamente espera la unidad, entra a la casa y después de rato todos notan y se percatan de que las luces del lugar donde entró se apagan. Los taxistas bajan y van a la puerta pues obviamente a solicitar su paga. Y en muchos de los testimonios, de repente cuando bajan del taxi se dan cuenta de que la casa está abandonada, o segundo, alguien abre la puerta y le dice que esa persona fue un anterior miembro de la casa, el cual era religioso. Está interesante porque, pues seamos sinceros, no es algo que se te haga lógico que varios taxistas puedan tener, primero que nada, solamente es a taxistas. Segundo, todos los testimonios coinciden en esas mismas definiciones, ¿no? Entran, llegan a una casa y se encuentran con una persona que nada que ver y les dicen siempre que hubo una casa anteriormente ahí y que estaba habitada por una persona que era religiosa. Y bueno, la historia original viene también de Guanajuato. De hecho, la señora de los templos es una señora que se llama Carmen Sánchez. Y el primer testimonio que se tuvo fue de un taxista, el cual nunca dicen su nombre, solamente dicen que fue a visitar a esta señora, que esta señora pues se presentó y de hecho le dio un anillo, bueno, le dio sus joyas, ¿no? A acabarla, para que él pudiera tener como un vale en caso de que su familia no quisiera pagarle. ¿Qué pasa con el primer taxista que dio el testimonio? Que él fue a la casa, pero sabía que esa señora tenía pues un hijo, el cual era abogado. Fue al despacho y le dio las pertenencias. Entonces, según la leyenda cuenta que en ese momento, pues el hijo de la señora Sánchez se quedó pues, como atónito, ¿no? Al darse cuenta que el taxista tenía pertenencias de su madre. Y es cuando le confiesa que pues su madre estaba muerta. El abogado, su hijo, se ofreció a pagarle todavía lo que su supuesta madre le había hecho gastar en los viajes. Pero pues el taxista se negó. Aquí lo curioso es que el taxista se muere de la impresión 4 meses después de haber dado ese viaje. Y pues eso sería todo. Bueno, esta historia es muy interesante porque de hecho muchos mitos y leyendas de México son de este estilo, ¿no? Son como de terror. Llevan mucho misterio cargado. Sí.
Pues yo voy a comentar una leyenda más. Creo que todos trajimos alrededor de dos, entre dos y una. Entonces, por ejemplo, yo tengo una que se supone es tradicional de Oaxaca, se llama la leyenda del murciélago. En esta leyenda nos menciona que el murciélago era más o menos en la antigüedad tal y como lo conocemos hoy en día, pero se suponía, antes se le conocía como Biguidibela, que significa, tengo entendido, mariposa desnuda. Se suponía el murciélago le tenía envidia como a las otras aves porque tenían hermosos plumajes y cosas así. Entonces decide ir con el creador y le pide que pues le regale un plumaje bello para que pueda lucir como las otras aves. El creador en ese momento no tenía plumas, por lo tanto le dice al murciélago que baje otra vez al mundo, a la tierra, y le vaya pidiendo a cada ave que le regale una de sus plumas. El murciélago consecuentemente empieza a hacer eso. Va con cada ave y les va pidiendo una pluma de una en una, hasta que finalmente obtiene este hermoso pelaje que tanto deseaba. La cuestión, o más bien el problema, es que como se vuelve tan hermosa, como se supone ya su pelaje es precioso, empieza el orgullo, la soberbia, y empieza como a menospreciar a las otras aves, al punto de que hasta el mismo colibrí empieza como a rechazarlo, ¿no? Después de todo esto, humilla a las otras aves y el creador decide castigarla, quitándole sus plumas. Entonces, ese último vuelo que el murciélago dio con sus plumas, todo el día llovieron diferentes plumas de varios colores, hasta que finalmente se quedó tal y como lo conocemos actualmente. Se supone, después de esto, por vergüenza, se va y se oculta en una cueva, en donde pierde la vista para no poder volver a ver los colores de las otras aves, pero pues tampoco para recordar los colores que él perdió. Y esa es la historia de los murciélagos. Ahí está. Mira tú, Está Sí, muy, muy, yo lo había leído yo en un libro de muy secundaria. bonito. está padre. Está padre. Está muy Sí, padre. de hecho, esa me gustó mucho. Ok. Entonces, Germán. Yo. ¿tú otro Sí, mito? por favor. Tu mito. Antes que nada, y en lo que Germán, nuestro compatriota, está buscando sus leyendas, quiero pedir una disculpa por si se nos traba la lengua. Estamos un tanto emocionados, nerviosos por nuestro segundo podcast. Sí. Un saludo al otro follower que nos sigue. Bueno, mi leyenda se llama La leyenda del niño del bote. Comienza así. Se cuenta que en el domicilio que se ubica en calle Galeana de 1976, cerca de lo que hoy es el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un tiempo en el que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres: ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia y decían: ha de ser un gato, duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche asustado porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos y el sonido de una lata rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. Una de las tantas ocasiones en el matrimonio fue despertando a la mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño, y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades y al siguiente día, al volver a casa después de un largo día buscando a su hijo, ven un bote atado con un lazo colgado de la azotea. Con algo de enojo, el hombre sube a la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse, ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas. Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a medianoche, los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a su cama, vieron a su hijo diciendo: me asusta el ruido de allá arriba. Después de eso no lo volvieron a ver, pero cada año en el aniversario de su muerte se escucha el ruido del bote y el llanto del niño. No, está padre. Está muy Un tanto padre. aterrador. Sí, es que la mayoría las encontraba Son así. aterradoras. Es que la mayoría son de terror. Y Eso es de interesante. hecho lo que vi es que la mayoría, los mitos son los más como el de Clio, son más
tranquilos, o sea, más... Sí, son los Sí, es que culturales. como que los mitos y leyendas mexicanas se dividen en Y básicamente en las dos leyendas géneros. generalmente se las viven en historias así de suspenso, terror. Ujú. Sí, sí lo he notado. Otra historia que nos quieras comentar, Heracliux. Sí. Pues tengo lo que son dos. Tengo otro mito y otra leyenda, prácticamente. ¿Cuál les gustaría escuchar? El mito. ¿El mito? Ah, ok. Pues este es el mito de la serpiente oráculo. No sé de dónde proviene exactamente, pero igual ahorita lo adivinamos mientras lo leemos. Va así. Un árbol de bello color gris que tenía la capacidad de predecir el futuro. En cierta ocasión predijo que un terrible monstruo llegaría a la comunidad. Ante lo dicho, los habitantes se prepararon militarmente para su llegada, y los guerreros se apostaron en puntos estratégicos para defender a su pueblo. Efectivamente, el día señalado por el árbol parlante, una enorme serpiente apareció por el norte. Los valerosos guerreros se aprestaron para matarla, pero nada pudieron hacer, ya que la terrible serpiente, las flechas no le entraban, pues sus escamas eran tan fuertes que lo impedían. Los guerreros emprendieron la retirada. Sin embargo, planearon un segundo ataque, que se llevó a cabo en un aguaje. La derrota fue terrible y costó la muerte de muchos hombres. El jefe de los guerreros y sus capitanes, viendo la posibilidad de hacer frente a la serpiente con su ejército, solicitaron la ayuda del nigromante llamado Chapulín Huochimea. Le enviaron un mensaje con una golondrina. La golondrina salió volando por los aires. Pasó por muchos valles y por muchas montañas. Infatigable, sin tener en cuenta su cansancio. Cuando por fin llegó al sitio donde se encontraba el mago Huochimea, le dijo: Honorable jefe Chapulín, el gran guerrero y capitán, junto con los capitanes de las 8 tribus yaquis, es de los indios yaquis, aquí está, te manda saludos y te pide que le ayudes en la difícil tarea de matar a la gigantesca serpiente, cuya aparición fue anunciada por el árbol parlante. El nigromante aceptó de inmediato y pidió a la golondrina que transmitiera al jefe su aceptación. En cuanto el ave partió de regreso, Huochimea afiló los serruchos que llevaba en las patas y subió a la cima de un cerro, donde dijo unas misteriosas y secretas palabras, y saltó propulsado por sus espolones a una gran distancia que un hombre tardaría en recorrer en 12 días. Con otros enormes saltos más, llegó al campamento del jefe. Mucho antes de que llegase la golondrina, ahí se encontraba el jefe rodeado de sus capitanes. El que llevaba la Vía Láctea por Penacho de Nieve y otros más. Todos se aprestaron a hacer una gran fiesta para celebrar la llegada de Chapulín y la aceptación de su ayuda. Ya terminados los festejos, el mago pidió que le juntaran muchas hojas verdes y ramas, para que las molieran y extrajeran el jugo de las hojas. Los guerreros obedecieron. Pusieron el líquido en un cántaro y Chapulín pidió que lo untara en todo su cuerpo. Después de bañarlo con el verdoso líquido, Huochimea quedó completamente de color verde. Enseguida ordenó a los hombres que le subieran a la copa de un árbol, para poder ver la llegada de la serpiente. El color de su cuerpo se confundía con las hojas del árbol. Estaba camuflajeado perfectamente. Al poco rato apareció la terrible serpiente, y aunque todo lo observaba con cautela y detenimiento, nunca vio al mago, que se confundía con el follaje. Cuando la serpiente estuvo cerca del árbol, Chapulín le dio terribles golpes con sus espolones. Fueron tan fuertes los golpes que la cabeza de la enorme serpiente se desprendió, y fue a dar a 4 leguas de donde se encontraban. Todos los guerreros corrieron al lugar en donde había caído la cabeza. Cuando estaba a punto de morir, dijo con truculenta voz: Lo que yo quería era reinar en el territorio de las tribus de indios yaquis, pero me han derrotado gracias a la ayuda de Chapulín. Pero debo decirles que deben de tener cuidado y deben prepararse militarmente, porque dentro de poco llegarán por el este y por el sur unos hombres blancos con armas desconocidas que son muy poderosas y lanzan fuego. Solamente podrán vencerlos si les quitan las armas y combaten con ellas a esos hombres blancos y barbados. De no hacerlo así, todas las tribus perderán la libertad y la tierra y se convertirán en esclavos.
Después de decir esas palabras, la serpiente murió y se convirtió en piedra. Lo dicho por ella se cumplió. Al poco tiempo llegaron los españoles y los indios combatieron con sus propias armas hasta que los vencieron. Listo. Listo. Un poderoso mito. De hecho, es muy interesante. Hecho. Jalacable. Corto este tiempo. Qué mamón, qué mamón. Bueno, la siguiente historia que les voy a contar también es una leyenda. Es de Pátzcuaro, de hecho. Se llama El hombre del cigarro. Básicamente va de esto. En Pátzcuaro hay una zona que se llama Los 11 Patios. Cuenta la historia de un joven, más o menos como 17 años, que estaba enamorado y tenía que cruzar media ciudad para ir a visitar a su novia. El problema consiste en que no tenían pues igual que varias parejas, ¿no? No los dejaban verse. Entonces el novio iba a escondidas a verla a ella. Un día, bajando por estos escalones, que es esa zona de los 11 patios, se encuentra a este hombre, el hombre del cigarro, que es del que tanto se rumoraba en la ciudad. El hombre siempre se sentaba en uno de los escalones con fumando un cigarro, y se rumoraba que si quien lo encontraba pues ya era un índice de mala muerte. ¿Por qué? Porque se rumoraba que esta persona era el mismísimo diablo, encapuchado, fumando un cigarro. Cuando él llega, el diablo le ofrece, el señor, el hombre del cigarro le ofrece, darle la oportunidad de estar con su pareja, ¿no? Para la eternidad. El joven lo ignora y, espantado por las leyendas, sale corriendo del lugar, regresa a su casa y no sé por qué, quizá por inocente, vuelve a visitar a su novia un día del año a altas horas de la noche, y como no hay otro lugar por el cual llegar a la casa de su novia más que por ese lugar, tiene que a fuerzas pasar ese trayecto, pues se decide a cruzarlo. Cuando lo vuelve a cruzar, se vuelve a encontrar con el hombre, y habiendo empeorado su relación con su chava, pues decide aceptar el trato que el hombre le ofrece. Cuando acepta, el diablo, tal cual, se quita el saco y el joven pierde la cordura de ver lo horrible que es este ser. No le cabe en la cabeza de lo horrible que es. Entonces, al día siguiente encuentran solamente al joven, completamente loco, había perdido completamente la cordura. Y es una de las señoras quien lo lleva a una de las iglesias y le dice al sacerdote lo que ha ocurrido. Luego de varios intentos, pues aún se dice que el joven pues falleció días después de que haber perdido su cordura. Ya no tenía salvación alguna. Y se rumorea aún que si pasas altas horas de la noche por esa calle, quizá te puedas encontrar a este hombre que te puede ofrecer un trato, ya sea dinero, sea amor, sea lo que sea que te falte o lo que él piense y sabe que vas a necesitar. Te va a ofrecer un trato que no te vas a poder negar eventualmente. Entonces, pues, no te conviene pasar por ahí a altas horas de la noche. Bueno, como podemos notar, México es rico en esta cultura de los mitos y las leyendas. Obviamente no íbamos a comentarlas todas, pero creo que algunas. ¿Alguien que quiera opinar algo? Ya nos está acabando el tiempo. Realmente, como podemos observar, casi todas son de terror, bueno, no tanto de terror, sino de fantasmas y cosas así, o en este caso de contratos con demonios, entes, por decirlo de alguna otra manera. Como que nos dividimos en dos géneros, o nos vamos mucho por la fantasía, o son un tanto escalofriantes. Ajá. Sí. Y lo interesante es que las leyendas, como son de otra época totalmente distinta, se van más como a la mitología que será cristiana. Ya sabes, el cielo y el infierno siempre mencionan demonios y cosas así. Y cuando nos vamos a los mitos, pues es la mitología mexicana, la original podría decirse. De todas las culturas, por ejemplo, las que yo conté, pues es de los huicholes y los yaquis, que son, creo, del norte de México. Y pues la verdad, comparado con
con las demás culturas mexicanas, ya sea los aztecas o los mayas, todos tienen sus diferentes versiones de ya sea el origen del mundo o la llegada de los españoles. Y se me hace muy interesante. Sí, de hecho son cuestiones interesantes porque hay algunas que hasta se entremezclan, ¿no? Con eventos históricos reales. Digo, hay leyendas culturales, hay leyendas mayas, por ejemplo, de la cultura de México, y hay leyendas de terror, ¿no? Más contemporáneas. Ajá. Cabe destacar que esto creo que da como para muchos Oye, podcasts. A lo mejor hagamos otro en algún futuro. Sí, puede ser. Con una mejor dinámica y con Me una gustaría mejor muchísimo. investigación por nuestra parte, lo reconozco. Bueno, habiendo llegado un poco al fin, ahora pasándolo con el respecto a todas las leyendas, sé que no tiene, pero se nos está acabando el tiempo del podcast. Cabe Por destacar. ejemplo, entonces, pues no sé, mi compañero Ricardo y Germán les quieren dar su reseña de cine de una película que fueron a ver el viernes pasado. Ah, sí, cierto. Entonces, Bueno. Está bien chida. digan sus opiniones de... Efectivamente, esta es una dinámica que planeamos implementar. Es una reseña que vamos a sacar al final de cada podcast. En este caso, la reseña va a ser de esta película que es Krampus. Entrando un tanto ya que platicábamos del terror en las leyendas mexicanas, bueno, Krampus para empezar es una leyenda alemana que habla de un demonio que se supone se encarga de la lista de los niños malos en Navidad. La sombra de Santa. Así es, la sombra de Santa Claus. Entonces lo que hace es que castiga a los Que dejan chi- de creer en Santa Claus. Y la película básicamente es muy interesante porque es terror comedia. O bueno, tiene un poco de todo. Sí, está buena. Es muy buena. Ya no creo que esté en el cine, pero cuando tengan la oportunidad, véanla. En internet. Porque la película los personajes llegan a ser desesperantes, pero se supone que ese es el objetivo, que sean desesperantes. La familia te estresa, te molesta. ¿A ti no te molestaba? Sí, las gemelas son horribles. Eran desesperantes. ¿En serio? Tienes que verlas. Era como... Es que se supone que se concentra en todo un pueblo que dejó de creer, entonces aquí los diferentes integrantes de la familia te muestran el por qué los está castigando y cada uno deseas que muera en cada momento. Hasta el compañero aquí al lado, Germán, me estuvo comentando, ya quiero que salga Krampus y los mate a Sí, todos. Sí, ay, es que en serio, tienes que verla. Ok, Neta, ok. deseas No que ya vamos a dar salga. spoilers, claro que no, Pero pero sí sí, está muy es buena. muy buena. Los efectos especiales, ¿qué te parecieron? A mí me parecieron muy bien, muy buenos, el diseño de Krampus. O sea, pensabas que va a ser como una cabra, pero no es una cabra. Yo estuve 100%. leyendo algunas reseñas, algunas entrevistas con el director y supuestamente hay diferentes versiones de cómo es el Krampus y fusionaron todas en una sola para sacar a este. De hecho tiene un ligero parecido a Santa Claus en Sí. que viste de rojo, tiene Sí. la gran barba, pero es impactante, los ojos son de cabra. Sí, los ojos eran de cabra, los pero grandes cuernos. era como si fuera Santa Claus con cuernos y piernas de cabra. Estaba muy chido. Estaba muy impresionante por no mencionar los sonidos también. Sí, Los de hecho, sonidos, yo quiero un cascabel, si alguien me lo quiere regalar, que diga Krampus, por favor. uno muy grande, está muy genial. Pero también, por ejemplo, el aullido del Krampus era muy bueno. ¿A poco no te El lava la ruido, sangre? Sí, está bien chido. Es que aparte, no sé, o sea, te sigue, las persecuciones, está siguiéndote, corriendo entre casa en casa y brinca, entonces son distancias muy grandes, entonces en cualquier momento puede salir enfrente y... No puedes huir de él. Ajá. Y lo que También es más genial es que tiene compañeros. sus ayudantes. Santa Claus tiene duendes, todos lo sabemos, estos elfos que hacen los juguetes. Pero Krampus tiene galletas de jengibre. Juguetes también. Diabólicas, es muy grande. Es muy- También tiene duendes, pero Ah, sí, pero son como que más deformes, son más Ajá. salvajes. está muy buena, de hecho. Pues entonces una especie de anti-Santa Claus. Ajá. Sí, así es. Y la verdad está muy bien hecha la película. O sea, a mí me gustó la trama. Yo esperaba que iba a ser como cualquier película de terror, ¿no? O sea, Ah, porque tiene un giro muy bueno, ¿eh? Sí. Tiene un giro muy bueno al Bueno, final. que no lo van a contar. Obviamente, No. obviamente no, pero realmente los dejamos con la duda, pero tiene un giro muy sí, bueno. También tiene un momento conmovedor cuando te cuentan la historia de como la primera vez que conoció a un familiar a Krampus. Está muy interesante también. Ujú. Bueno, esto lo vienen manejando desde el tráiler. En el tráiler te dicen que la abuela ya conocía al Krampus. Esto Pero no es no spoiler. habían Si viste el mostrado. tráiler, ya lo sabías. Sí, pero bueno, sale en 3D, ¿no? Era- Ajá, pero Sí. la historia de la niña es muy conmovedora. Sí. Espérenla. Ok. Así que creo que esto es todo por hoy. Nos
Todos despídanse, por favor. Adiós. 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 los Nos amamos. vemos. Que tengan un buen día. Espero hayan Queremos. disfrutado este podcast de mitos y leyendas acompañado de la reseña del Krampus. Recuerden que esto se publica cada lunes, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches y Hasta saludos la próxima. y suerte. Bye. Bye. Volvemos al estudio, Ricardo.